El domingo 1 de julio se efectuarán las elecciones en México y por fin terminará ese calvario que se llama campañas electorales. Terminará esta guerra sucia, esta muestra de intolerancia, esta época en donde votar o no votar por un candidato te hace patriota. Esta época donde un candidato tiene la potestad de perdonar y señalar a los corruptos. Posiblemente el gran ganador no sea un candidato y sea el abstencionismo, pero de que habrá un ganador, lo habrá. Y así como habrá un ganador, también habrá perdedores. De hecho, ya los hay, sin que aún termine el periodo de campañas. Si las tendencias continúan de la manera en que las encuestas lo han reflejado, el candidato de la coalición, liderada por Morena, obtendrá el triunfo en las próximas elecciones. Pero, ¿qué hay de los otros candidatos? Aparentemente el Bronco era uno de los candidatos que no tenía nada que perder. Si no gana, regresa a Nuevo León como gobernador. El detalle es que su licencia vence precisamente el 1 de julio. Perderá no solo en la lucha por la silla presidencial, también perdió la confianza de miles de habitantes de Nuevo León, que en su momento vieron en él una esperanza de cambio, pero que en sus escasos 2 años de gobierno no dio ningún resultado. Pero, más allá de sus propuestas ocurrentes, lo que trasciende es la mala reputación que le dio a los candidatos independientes. Aunque afortunadamente hay independientes que han demostrado mucho mejor desempeño que el Bronco. El Bronco probablemente representa a esos independientes que vieron en la vida independiente el camino a candidaturas que les fueron negadas en su momento por sus partidos, pero esto no los hace independientes del sistema político. Mitt es otro candidato que en la realidad no tenía nada que perder. Siempre se ha desempeñado como funcionario público, pero él no es político. Fue un intento del PRI de refrescar su imagen, de poner a un ciudadano en la contienda presidencial. Digamos que Mitt solo hubiera tenido futuro en la administración pública si el candidato hubiera sido Aurelio Nuño, Osorio o Videgaray, y hubieran ganado la contienda. Pero obvio, esto era prácticamente imposible. El problema con Mitt es que es abanderado por un partido que históricamente está asociado con la corrupción y con las peores prácticas políticas del PRI. Un PRI que se vendió como nuevo. Un PRI con gobernadores como Duarte o Rodrigo Medina. Mitt no es político de esos que recorren calles, que se toman fotos con niños y ancianos. Mitt es un funcionario de oficina, de reuniones. No tiene un perfil de líder. Por eso Mitt ya no podía aspirar a más allá de la política. Por eso, él tampoco tenía nada que perder. Además, al perder se va a volver un cartucho quemado, un personaje que se jubiló en la política, algo así como Roberto Madrazo. Anaya será uno de los grandes perdedores de estas elecciones. Ese poder que logró tener al interior del PAN no lo va a lograr retener después de perder las elecciones. Su liderazgo se va a esfumar junto a sus ambiciones de ser presidente. Un claro ejemplo es Diego Fernández de Ceballos, quien perdió las elecciones en 1994, pero siguió teniendo ese liderazgo moral al interior del PAN, o Javier Corral, quien perdió la contienda frente a Anaya por la dirigencia del partido, pero hoy se enfila como uno de los principales opositores al posible gobierno de López Obrador. Otro punto a recalcar de las pérdidas de Anaya es el hecho de que la alianza que lo abandera como candidato, al perder las elecciones se va a desmoronar, y el PRD tarde o temprano se va a tener que alinear, ya sea con el PAN o con Morena. Así que Anaya posiblemente no solo va a perder la elección, va a perder el poder dentro del partido, y el mismo PAN, después de la elección, en un intento de reconstrucción, se deslindará de todo lo que tenga que ver con Anaya. Él también representa la imposición de candidatos, representa la injerencia que tiene la dirigencia nacional en la selección de candidatos en los estados y los municipios, prácticas que se incrementaron desde la dirigencia de Gustavo Madero, pero que se volvieron una norma de facto en la dirigencia del PAN.
muy probablemente el PAN esté por atravesar una severa crisis de liderazgo. Entre inquisiciones y búsqueda de culpables, tendrá un gran reto por delante: convertirse en una oposición que valga la pena tomar en cuenta. Tal vez parezca extraño, pero definitivamente ella fue la que perdió más en este proceso electoral. Margarita entró en un juego de estrategia política con Anaya y no supo plantear una a largo plazo. Se dejó llevar por su supuesto capital político que le permitía competir con López Obrador y no pudo predecir que el PAN ya estaba dominado por Anaya. Los ejemplos son claros. Osorio y Mancera supieron que no estaban en la contienda, pero tampoco se resignaron a jubilarse políticamente. Se conformaron con una senaduría, la cual, si es manejada correctamente, les dará algo de impulso en el futuro, aunque en el caso de Osorio sería muy difícil verlo en una contienda en el 2024. Mancera, por otro lado, puede tomar el liderazgo del PRD, que terminará muy fragmentado y debilitado tras el proceso electoral. Margarita, durante 33 años, al interior del PAN, fue un activo ideológico, más no político. Las veces que fungió en el ámbito legislativo, llegó por la vía plurinominal. No es una mujer de campaña, de tierra, no conecta con el electorado, sin contar que su conexión con Calderón es innegable. Margarita no supo jugar sus cartas, renunció a su militancia al PAN, confiada en que Anaya no ganaría, pero jamás identificó los factores que indicaban que ella tampoco. Ella hubiera jugado mejor sus cartas si hubiera definido su estrategia política asumiendo el liderazgo del PAN opositor después de la inquisición de Anaya y su grupo político. En el PAN habría ese vacío que bien hubiera intentado llenar Margarita. Se martirizó en el momento equivocado. Quiso competir como una mártir de Anaya, pero esa jugada lo hubiera guardado para la derrota de Anaya. Y en el supuesto de que Anaya ganara la elección, también podría ser una opositora dentro del mismo PAN como Cordero, o una aliada que construyera su camino al 2024. Pero su falta de visión e instinto político se hizo presente. ¿Tú quién crees que fue el gran perdedor de estas elecciones? Déjamelo saber en la caja de comentarios, pero sobre todo comenta con respeto. Que tengas un excelente día.